Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Estamos, ya saben, con nuevo horario a partir de las 5 de la tarde, todas las tardes y hasta las 7:30 los vamos a acompañar en la revisión de las noticias que marcan cada jornada. Y en este martes, ya 2 de junio, comenzamos de inmediato revisando titulares. Aún no se sabe quiénes serán los próximos subsecretarios del Ministerio de Seguridad Pública tras la salida de Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. El ministro Martín Arrau atribuyó la remoción a un cambio de rumbo, el que dijo requiere de perfiles diferentes. La decisión generó molestia en Renovación Nacional y en el movimiento demócrata. Más de 75.000 millones de pesos estarían involucrados en una red de lavado de activos en la que participaba un ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua. El seguimiento se inició tras un quíntuple homicidio registrado en Lampa en 2024. El domingo será la formalización de los 19 detenidos a quienes se les imputarán los delitos de extorsión, contrabando y asociación criminal. Mañana ingresará a tramitación en el Congreso el proyecto que pide aumentar la deuda en 6.200 millones de dólares, lo que dejaría la deuda bruta rozando el límite del 45% del PIB. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la determinación permitirá zanjar los compromisos de pago con proveedores del Estado. A 22 subió la cifra de muertos en Ucrania tras los últimos ataques rusos. Vladimir Putin advirtió de una nueva dimensión en el conflicto, lanzando una de las peores ofensivas en los últimos meses. Y en el deporte hay malas noticias para La Roja. Finalmente, el alcalde de la línea de Concepción en Cádiz decidió prohibir la realización del amistoso entre Chile y República Democrática del Congo, argumentando prudencia sanitaria ante la situación del ébola en el país africano. La ANFP busca que el partido se juegue a puertas cerradas. Y a un cambio de rumbo atribuyó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el cambio en las subsecretarías de su cartera. Sale Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. De las razones de este cambio y de quienes podrían vislumbrarse como los futuros sucesores, le vamos a preguntar a esta hora a Ivo Goich, quien está en el Palacio de Gobierno. Hola Ivo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Un empoderadísimo ministro Martín Arrau que cuenta con la venia, con las facultades amplias del presidente de la República, José Antonio Kast, realizó cambios importantes estructurales al interior de la estructura finalmente del Ministerio de Seguridad, removiendo a los subsecretarios Ana Victoria Quintana de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Andrés Joanet, el subsecretario de Seguridad Pública. De hecho, ya cuando asume Martín Arrau hace 2 semanas, desde ese mismo instante él empezó a evaluar la posibilidad de realizar cambios en las subsecretarías. Hay 2 puntos. Uno tiene que ver con la gestión que él mismo quiere implementar al interior del Ministerio de Seguridad. Ya pasaron las 2 semanas que para él eran claves para instalarse. Él ya está, ya ha hecho una serie de reuniones con parlamentarios, con distintas figuras de las policías, con exministros también, con la posibilidad de conformar un comité asesor en políticas de materias de seguridad, y también tuvo su comparecencia ante el Congreso Nacional. Ha tenido recorridos por cárceles también. Para él estas 2 primeras semanas eran claves para ¿Para qué, Matilde? Para instalarse, para el conocimiento pleno de las actividades relacionadas con el Ministerio de Seguridad, pero también para hacer los cambios que encontraba pertinentes y necesarios para poder sacar adelante esta ardua tarea que tiene liderando el Ministerio de Seguridad Pública. Dicho eso, toma entonces esta decisión, una que venía siendo conversada hace días, efectivamente, no era
era más que un rumor el hecho de que iba a remover a los dos subsecretarios de Prevención del Delito y también de Seguridad Pública para poder armar su equipo con gente de confianza también, dejando atrás la gestión liderada por Trinidad Steiner. De hecho, Matilde, parte de la explicación tiene que ver con que cada uno de los ministros también tuvo injerencia en la elección de sus subsecretarios. En este caso, en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad, eran dos, y también se le da la oportunidad entonces a Martín Arrau para poder conformar sus equipos de trabajo en Teatinos 220, recordemos, en el edificio del Ministerio, donde comparten en distintos pisos, por supuesto, cada una de estas instancias. A las 8 de la mañana fueron convocados ambos, Ana Victoria Quintana y Andrés Joanet, a las dependencias del Ministerio. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente zanjada la salida de ambos. Hubo sorpresas y en la salida de Andrés Joanet no era tan buena la evaluación que tenía Ana Victoria Quintana. Uno, por la cercanía con Trinidad Steiner, también era una fiscal, exfiscal, que recordemos tuvo que congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario, que no forma parte del Ejecutivo una vez que comenzaron los rumores acerca de la posibilidad de que ella fuera la subsecretaria de Prevención del Delito, que finalmente eso termina ocurriendo. En el caso distinto es el de Andrés Joanet, donde hay muchas críticas, incluso oficialistas, por su salida, por la forma en la que sale y por el trabajo que estaba desarrollando. Para la oposición y para el oficialismo era una especie de bisagra en materia de seguridad con el ministerio liderado por Trinidad Steiner y ahora por Martín Arrau. Era quien hacía las bajadas, era quien podía conversar, decían muchos de los parlamentarios, desde el Partido Comunista hasta los parlamentarios del Partido Republicano, quienes evidentemente relevan la importancia de la decisión de Martín Arrau, pero en ese caso es distinto. Todos consideran lo de Andrés Joanet. De hecho, hay un reconocimiento explícito el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda, Matilde, porque él llegó a las 11:45 de la mañana, ya 3 horas después de que había sido comunicada su salida por parte de Martín Arrau, al segundo piso a conversar con el presidente de la República, y ya está completamente confirmado, de hecho lo hizo el ministro de Seguridad desde el Congreso, que va a seguir colaborando con el Ejecutivo. En principio sería acá en el Palacio de la Moneda, pero incluso durante el día se estuvo viendo la posibilidad de generar una especie de cargo como encargado de la macrozona sur, como el que tiene Alberto Soto en la macrozona norte. Fueron parte de las especulaciones del día de hoy, que no han sido confirmadas todavía de manera oficial. Vamos a ver qué pasa con él. En principio, como te digo, va a quedar colaborando con el gobierno, al menos en el segundo piso en esta primera etapa, y es por eso que él sale después de más de una hora de reunión acá en el Palacio de la Moneda. Pasada la 1 de la tarde sale del Palacio de la Moneda y ya se conoce entonces lo que él va a realizar. Martín Arrau explicó esto hoy día en varias ocasiones, en la mañana, al mediodía y también una vez saliendo de la sala del Senado, y justifica esto en cuanto a la gestión, lo que tú decías, a poder contar con sus equipos de confianza en un ministerio que es clave, un ministerio que también, como el gobierno, toma un segundo impulso, un segundo aire, liderado por Martín Arrau, quien se ha vuelto uno de los ministros más fuertes del gabinete del presidente José Antonio Kast. Quedó claro cuando se nombra, quedó claro con el transcurso de estas 2 semanas y su trabajo, y también la presentación del día de hoy y la relevancia que tuvo el día de ayer en la cuenta pública, sobre todo con los anuncios en materia de seguridad. Pasemos a escuchar al ministro Martín Arrau explicando la salida de sus 2 subsecretarios. Hay que seguir los procedimientos paso a paso. Efectivamente, el presidente de la República ha aceptado la renuncia de los 2 subsecretarios y en las próximas horas espero que se den a conocer los nombres de quienes van a ser los reemplazos. Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo. Estos cargos son de exclusiva responsabilidad del presidente, y lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión en el ministerio, y eso requiere de ciertos perfiles diferentes, y por tanto se ha tomado esa decisión. Todos los que estamos en política representamos ciertas sensibilidades, pero aquí lo importante es el plan que existe y que vamos a presentar, pero sobre todo las acciones que tomamos en la calle. Ahí escuchábamos al ministro Martín Arrau, quien es uno de los ministerios donde efectivamente muchos dicen se ha notado el cambio de mano desde la gestión, desde la manera de trabajar, desde los horarios. También Matilde es un ministro que no ha parado desde que comenzó a trabajar. Dicen que es 24/7, al menos los más cercanos a él desde muy temprano está siempre en la oficina Teatinos 220, y hace algunos días cercanos a él bromeaban con la posibilidad de que durante las próximas semanas recién pudiera
pudiese tomarse un domingo libre y más adelante poder juntar un sábado y un domingo libre. Hablamos, bueno, teniendo en cuenta los trabajos que tienen los distintos ministros y el presidente, pero para poder descansar, a eso se refiere, poder juntar, tener un fin de semana para poder descansar también en familia, decían el ministro Martín Arrau. Confirmaciones, Matilde, hasta ahora de nombres, hay algunos que han estado dando vuelta. Lo cierto es que se espera, en un momento hoy día se especuló que no fuera el día de hoy el nombramiento oficial, pese a que se estaba trabajando en eso desde muy temprano y desde muy temprano en la oficialización, pero las reuniones comenzaron ya desde la semana pasada con distintas personas que se han juntado con el ministro Martín Arrau, a quienes ha podido entrevistar, saber cuáles son sus distintas disposiciones para poder asumir este cargo, pero lo que tengo entendido es que en el transcurso de esta tarde se debería oficializar. De hecho, Martín Arrau ya salió del Congreso, viene a Santiago, y el presidente de la República, José Antonio Kast, a la inversa, sale de Santiago para una nueva reunión en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, esta vez con los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente. Pero, Matilde, me atrevo a decir que dentro del horario de hoy es noticia, vamos a tener la confirmación oficial de quiénes van a ser los subsecretarios de Prevención del Delito y también de Seguridad Pública. Puntos aparte del reporteo, Matilde, es que el mismo ministro Martín Arrau tenía serias dudas acerca de que porque eran dos las subsecretarías, que podía existir duplicidad de funciones entre la de Prevención del Delito y también la de Seguridad Pública. Iban a revisar eso, legalmente no se puede hacer un subsecretario, efectivamente, porque son jefes de servicio, así que van a ser dos los nombramientos que vamos a conocer en las próximas horas. Como te digo, yo creo que dentro del horario de hoy en Noticias, es que se respeta al menos la información que manejamos hasta ahora, Matilde, va a ser importante eso. Además, parte de la gestión nueva del ministro, más allá de la presentación de proyectos formales en el Congreso, Mati, tiene que ver también en temas, por ejemplo, de presupuesto. Fue el mismo Martín Arrau, cuando asume como ministro de Seguridad, quien se reúne con Jorge Quirós. Fue una de las primeras reuniones que tuvo con el ministro de Hacienda. Recordemos que el Ministerio de Seguridad finalmente fue uno de los ministerios que quedó fuera de los recortes que Hacienda dijo a cada uno de los ministerios iban a tener que cumplir. Ahora, no hay recortes, pero lo que hace Martín Arrau es solicitarle a Jorge Quirós 30 días. ¿Para qué? Para reorganizar los presupuestos al interior del Ministerio de Seguridad de las distintas partidas presupuestarias. Contó con la venia de Jorge Quirós, se llevan muy bien y eso da cuenta también de un cambio total en el Ministerio de Seguridad. Lo veíamos, desde cambios de personal, podríamos decir, hasta, Matilde, la ejecución de los presupuestos correspondientes a esa cartera, todo esto en 2 semanas, así que quedamos expectantes también y muy alertas acá desde el Palacio de Gobierno a la confirmación de quiénes serán el equipo de trabajo que acompañarán a Martín Arrau en la Subsecretaría de Seguridad Pública y también de Prevención del Delito. Muy bien, muchísimas gracias, Ivo Goich, por toda esta información. Quedamos atentos a los nombres de los subsecretarios, nos dejaste ahí con la curiosidad, así que apenas sepas, tú nos avisas, nos llamas y estamos en contacto de nuevo, Ivo. Muchísimas gracias. Nos vemos, Matilde, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, y de todos estos cambios, sobre todo en materia de seguridad, es que queremos seguir hablando con quien estuvo a cargo precisamente de la seguridad cuando estaba unido al Ministerio del Interior. Me refiero al exministro, también exministro de Defensa, Jorge Burgos, a quien saludamos de inmediato. Hola, Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Matilde, muy buenas tardes, gusto saludarla. Igualmente. Así que atento. No puedo dejar de decirle que la escuché en una entrevista con Bororo, lo más entretenida del mundo. La felicito. Bueno, estaremos a la altura entonces para que con Jorge Burgos, hablando de la seguridad, podamos ser igual de entretenidos, porque esta es una materia tan importante, Jorge, y en que la gente tiene fijada tantas expectativas. Así que partamos de lo más general, porque el día de ayer se hicieron bastantes anuncios. Hoy día tuvimos la confirmación de que el ministro de Seguridad cambió a sus subsecretarios. Todavía no conocemos los nombres de quienes los van a reemplazar, pero el gobierno ha dicho que esto depende del carácter, de la gestión. ¿Qué es lo que usted ha visto en las últimas horas, tanto en los anuncios de la cuenta pública como en el empoderamiento del ministro Martín Arrau? Bueno, lo que yo he visto es que hay un gobierno que inició con un esquema en su Ministerio de Seguridad que fracasó. Y las pruebas están al canto. A menos de 3 meses, ¿no es cierto?, quien se había designado ahí como ministro de Seguridad
se le pidió la renuncia y hoy día nos encontramos que el nuevo ministro ha tomado la decisión de pedir, a nombre del presidente obviamente, porque son de confianza del presidente, la renuncia de los dos subsecretarios de la cartera. Entonces yo creo que hay una rectificación tácita a veces y expresa también. Me parece que, haciendo un poquito de raconto, que la primera declaración, a lo menos así la interpreté yo, del ministro Arrau, en el sentido que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, o Pública, perdón, había. Y es el plan que fijó el presidente Boric y el ministro Cordero, con ocasión del plazo cuando se cumplió, que tenía que establecerse producto de la creación del Ministerio de Seguridad, que entiendo que es hasta el 2031. Y eso a mí me pareció... Sí, le pareció bien, porque finalmente es reconocer que la política de seguridad es una política de Estado. Por eso que me pareció muy bien que haya hecho la pérdida, si se quiere, probablemente a quienes desde una perspectiva de muy partidarios del gobierno ven como que en seguridad había que empezar todo desde cero, les pareció mal, aunque no lo dijeron, pero probablemente en su foro interno no les gustó mucho. Pero me parece que la decisión del ministro Arrau, comunicada públicamente, fue una decisión correcta, valiente. Valiente porque no le va a haber gustado a todos los prosélitos o a todos los cercanos. Y a partir de eso, yo creo que las cosas pueden ser más sencillas desde el punto de vista de la propuesta. Énfasis, programas, políticas públicas. Me parece que es mejor que seguir perdiendo el tiempo respecto si había un plan nuevo, que no había por lo demás, que lo que se va a hacer es aquello que está diseñado por el periodo que establece la propia política nacional de seguridad pública. Y es lo que aparentemente mantuvo el ministro Martín Arrau, porque acaba de exponer ante el Senado en una exposición que después daremos los detalles, pero que fue en esta misma línea de este reconocimiento de Estado. Él dice que les pide a los parlamentarios no renunciar a las diferencias, sino que aunar las voluntades para combatir algo en lo que todos están de acuerdo. Mucho mejor. Desde mucho esta perspectiva, mejor que no mantenga, luego de esta locución, incluso parlamentarios de oposición como Alfonso Durresti, él dijo que le parecía una buena exposición y que tenían la colaboración también de la oposición. Por lo tanto, también el cambio de tono, ¿cuánto hace a la gestión? Yo creo que ayuda porque lo que decíamos al comienzo establece que el tema de la seguridad, donde yo creo que todos, opositores y partidarios del gobierno, queremos que le vaya bien al Estado chileno, y el Estado chileno significa, ¿no es cierto?, a los órganos persecutores y también al encargado político de la seguridad, que es el ministro de Seguridad. Obviamente que nos debe interesar que les vaya bien, puede haber debate, puede haber crítica, pero no puede haber sino una mirada que ojalá sea exitosa, porque el país lleva demasiado tiempo tratando de mejorar las condiciones objetivas y subjetivas de seguridad, que probablemente son las más complejas de todo este ambiente de inseguridad que está establecido. Y a mí me parece que entender que hay elementos anteriores importantes muy buenos. Mire, yo hago como un cierto símil con lo que ocurrió después del cambio ministerial y la declaración de Arrau, un poco con lo que ocurrió al comienzo del gobierno anterior, donde el mensaje en materia de seguridad fue absolutamente equívoco también. Había que refundar Carabineros, había que desistirse de las acciones, había que terminar con el estado de excepción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue rectificado y se fue estableciendo una política interesante, una agenda legislativa interesante, la creación del Ministerio de Seguridad, que fue un acuerdo con el Congreso que llevaba muchos años de tramitación. Me parece que ese es el camino correcto, porque lo que nosotros necesitamos, como lo leía yo en un artículo hoy día de un joven sociólogo, si no me equivoco, experto en seguridad, que trabajaba en el Ministerio de Seguridad, renunció porque entiendo que la unidad de estudio se disolvió. Ojalá eso pudiera revisarse. Y decía que lo que Chile necesita hoy no es principalmente un nuevo paquete legislativo en seguridad, sino convertir el sistema de seguridad pública en un modelo de gestión integrado, basado en evidencia y orientado a resultados. Eso es un resumen muy claro de lo que nosotros necesitamos, y para eso tienen que ser políticas de mediano y largo plazo.
persistentes. Y en esa tarea yo creo que el ministro Rau nos da, ¿cómo decirlo?, optimismo respecto de que la emprenda en esa lógica. Y las primeras declaraciones, que pueden ser más declaraciones políticas, si tú quieres, son interesantes, porque dejan atrás esta cosa que tan común en Chile: mira, los anteriores lo hicieron pésimo, lo haremos todo de nuevo y lo haremos bien. Eso no ha resultado hace muchos años en materia de seguridad. Claro, y hay dos cosas que uno es lo que ha dicho hoy día el ministro Arrau, cuáles van a ser los grandes lineamientos. Él ha definido 8, que son lineamientos grandes donde ya lo vamos a conversar, porque hay uno que es particularmente interesante y él habla de gendarmería, no solamente de cárceles, lo que se había hablado hasta ahora de la cantidad de plazas, sino que finalmente intervenir gendarmería. Pero el presidente José Antonio Kast ayer hizo un anuncio de este registro nacional de vándalos para algunos delitos y también para incivilidades. Y eso es lo que hoy día ha generado discusión, porque no sabemos qué es lo que se va a calificar en cada una de ellas. ¿Cómo ve usted este proyecto y esta idea? Porque el proyecto de ley todavía no ingresa, lo estuvimos buscando para ver cuáles son los detalles y todavía no están, pero de acuerdo a lo que hemos conocido, buscan castigar, poner multas, pero también castigar a través de derechos sociales. A ver, tal como dice usted, el proyecto, entiendo, no se conoce como tal, es un anuncio y entiendo que se presenta la próxima semana, según le escuché a alguna autoridad que dijo eso. En consecuencia, hay que hablar de los titulares o de las funciones genéricas. Empiezo por decir una cosa como anterior. Yo tiendo a concordar que en Chile tenemos un problema vinculado a la seguridad, que ciertas faltas o simples delitos, o si se quiere incivilidad, que habría que tipificarlas con claridad, porque es una interpretación más doctrinaria hoy día, son impunes. O sea, es prácticamente gratis. Alguien me va a dar un ejemplo que no siempre es así, pero en la inmensa mayoría de los casos es gratis pintar una muralla o un monumento nacional. ¿Para qué decir pintar la casa de un vecino de una comuna? ¿Para qué decir a veces romper un mobiliario por el público o privado por el gusto de romperlo? No pasa nada. En consecuencia, nosotros tenemos ciudades que se han deteriorado producto de esa impunidad. Entonces, pensar que esa conducta tiene que poseer un grado de reproche concreto, me parece que es una buena idea. Ahora, dicho eso, hay que ver los términos. Por ejemplo, ha surgido una crítica de que estas penas alternativas, porque muchos de estos hechos tienen penas, el problema es que no se aplican, tienen penas incluso algunas privativas de libertad. Claro, pero también si es que las fiscaliza. Por eso, porque hay un problema, le entregamos cosas a los juzgados de policía local que están absolutamente llenos de cuestiones y no pasa nada. Estos delitos menores o simples delitos para la fiscalía son los que denominan delitos de bagatela. Si no hay una confesión no se investigan porque hay cosas mucho más importantes. Pero si coetáneamente a una pena privativa de libertad se establece que existe como medida rápida en un proceso, en un policía local o en la justicia criminal, una medida como las que se han señalado de sanción social por haber cometido esa falta, ese simple delito, esa incivilidad, me parece puede ser interesante para crear menos impunidad y un efecto disuasorio a esas conductas. Ahora, obviamente que tienen que ser medidas transitorias, por ejemplo, ha surgido la crítica que serían permanentes, no pueden ser permanentes, hasta el peor de los delitos tienen penas que pueden ser muy largas en el tiempo, pero tienen una determinación en el tiempo. Y habría que ser creativo en la creación de estas medidas, no solo pensar en medidas que rompan ciertos beneficios sociales, porque eso es presumir que los posibles sujetos activos de estas faltas son personas merecedoras siempre de subsidios sociales. Hay muchos sujetos activos que no tienen derecho a principio, Jorge, es clasista este principio, porque básicamente es para personas que necesiten este tipo de ayudas, que son un sector social de la población. No, si la única medida fuera esa, por cierto, que es clasista, tienen que haber otras medidas, multas rápidas, en fin, trabajo en servicio a la comunidad. Yo pensaba en voz alta, aquí los legisladores saben mucho más que yo, pero deberían ser creativos en alguna cosa. Por ejemplo, yo
estoy pensando en voz alta, pero una medida que le podría pegar a todo el mundo que comete categóricamente una sensibilidad, dicho así, en una resolución judicial, o una falta, o un simple delito. Una medida que puede ser para muchos muy dolorosa es que por un tiempo se suspenda la incorporación de esa persona en el Registro Nacional de Hinchas. No puede ir al fútbol. Usted va a decir, pero es muy... No, la cantidad de gente que podría pensarlo 2 veces sería mucha en un país en que es probablemente la manifestación que más convoca desde el punto de vista de la gente. Ya, pero entonces, usted es futbolero, otros les puede dar lo mismo. No, pero no son pocos, no son pocos los futboleros, y a veces puede haber una cierta coincidencia en los barristas, más allá del origen de los barristas y el patrimonio que tengan, en que pueden ser pistolas rápidas para rayar una muralla, y les puede doler mucho lo otro, ¿no? Claro, es difícil, puede generar más frustración, Jorge, porque el principio que el presidente quiere, digamos, erigir es que las incivilidades o romper cosas o causar un mal social finalmente no quede impune, pero es muy difícil hacer la fiscalización, la prueba, para finalmente que esa persona reciba este castigo social. Por lo tanto, ¿no es generar una nueva frustración? Tiene ese riesgo, pero si en la medida que la ley establece procesos rápidos, pruebas rápidas, posibilidad de llegar a acuerdos rápidos respecto a esas medidas, puede ser interesante desde el punto de vista de evitar una conducta que es demasiado cotidiana e impune. Mire, las personas que hemos tenido la suerte de ir a una capital aquí cerquita, Buenos Aires. Buenos Aires durante mucho tiempo hubo manifestaciones todos los días, hoy día hay menos. Pero si uno camina por el centro de Buenos Aires, es raro encontrar un monumento rayado o destruido. Entonces, tenemos que cuidar lo nuestro. Y para cuidar lo nuestro hay que establecer ciertas sanciones, no digo privativas de libertad, pero ciertas sanciones concretas, que no resulten gratis romper lo propio, romper lo ajeno. Jorge, vamos porque recién, ahora ya están saliendo un poco más detallados los anuncios que hizo frente al Senado el ministro Arrau. Él anuncia un paquete legislativo, pero tiene 7 ejes y hay destacados 8 proyectos. Y le quiero preguntar básicamente por el tema, porque aquí, claro, aumenta la flagrancia, pone una ley anti-encapuchados, pero también lo que se planteó y se habló el día de ayer era modificar el sistema de expulsiones de extranjeros. Uno, la invitación a salir, y la otra es la modificación para los extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por un periodo mayor al actual. Primero, ¿qué le parece esto? Y luego vámonos a los extranjeros que están de manera ilegal, a los que, entre comillas, se invita a salir. Sí, la invitación a salir es una cuestión más bien voluntarista, porque no sé cuánta respuesta puede haber a una persona que entró ilegal, que lo invitan a salir legalmente, no sé. Eso tiene que ver más con si consiguió un trabajo o no consiguió un trabajo. No creo que sea una medida muy espectacular respecto del aumento eventual de personas que entrando ilegalmente vayan a salir producto de esta invitación. No soy franco, no conozco el detalle, pero no tengo la certeza que eso sea una medida muy fructífera. Esa es mi modesta opinión. ¿Y qué le parece que estos extranjeros que están ilegales queden registrados en los centros de atención médica y escuelas? Sí. No, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en eso. Una cosa que nosotros creemos condiciones jurídicas para facilitar la salida de personas que ingresaron ilegales, en fin, ciertas retenciones, rapidez en los procesos, pero otras, como lo resaltó el propio Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, de establecer elementos que permitan conocer ciertos datos privados o íntimos de las personas, me parece bastante más discutible y yo no lo recomendaría. Y ahí entonces está esta invitación para que los extranjeros que están de manera irregular puedan inscribirse en una página, salir del país, no pagar la multa que tendrían que pagar y poder volver y comenzar el proceso legal de ingreso. ¿Usted cree que esa es una medida que pudiera funcionar en la práctica?
Yo le manifestaba mis dudas. Yo tengo mis dudas que esa invitación a personas que ya ingresaron ilegalmente, que no han podido regularizar, muchos de los cuales no son todas personas que estén en el delito, por favor. La tasa de participación intelectual de extranjeros es menos que la proporción de extranjeros en la población del país. Cuidado con generalizar. Muchas de esas personas lo que han conseguido es trabajo. Y probablemente lo que vinieron a buscar es trabajo, y teniendo trabajo y pensando en que vienen de países donde aún es más difícil conseguir trabajo que en Chile, aunque las cifras actuales indican que en Chile se ha puesto más difícil todavía, no sé si esa invitación sea una medida muy productiva. Ojalá que resulte, pero no tengo antecedentes como para decir aquí han acertado, esta es una medida que va a hacer un antes y un después, no podría decirse. Vámonos a lo más macro, Jorge, porque ¿cuánto se está jugando el gobierno en este plan de seguridad? ¿Cuánto la población votó precisamente por un gobierno que prometía grandes tareas, grandes transformaciones, y que básicamente es lo que le permitiría al gobierno poder realizar cambios importantes en materia económica? Porque la gente, claro, puede tener una prioridad, pero cuando las dos están faltando, probablemente va a ser más difícil aplicar la otra. Por lo tanto, si la gente queda más contenta en materia de seguridad, se siente más tranquila, probablemente la otra de las prioridades, que es en materia económica, que como todas las cosas cambian ahora, parece que se convirtió en la primera prioridad, pudiera para el gobierno resultarle tal vez más fácil sacar la reforma o por lo pronto este préstamo que tienen que firmar el Congreso para que el ministro Quirós tenga los 6.200 millones de dólares que necesita, pero que son los mismos que parece que prometió recortar. El aumento de la capacidad de endeudamiento del país para llegar a una tasa que es la que se ha fijado internacionalmente como la límite, 45% del PIB. La vía es dura, es lo que ha venido haciendo Chile en el último tiempo. No sé si es lo ideal, pero es lo que hemos venido haciendo desde que empezábamos a gastar más de lo que ingresaba, y eso hace ya 12 años. Y hubo momentos en donde el endeudamiento fue mucho mayor. Incluso ahí Marcel tiene una gracia que bajó el endeudamiento, pero todavía en tasas altas. Pero en fin, el tema que usted me preguntó es de otro. Mire, no hay ninguna duda que una parte importante del capital político que el presidente ganó ganó la primera vuelta con un 24%, pero en la segunda, ¿no es cierto?, en esta decisión binaria sacó un 58%, la votación más alta que haya tenido un candidato a presidente de la República en Chile, con voto obligatorio obviamente. Buena parte del capital político de eso estaba en que la gente estimó que lo iba a hacer mucho mejor en seguridad que su rival. Y entre otras cosas, porque en las campañas, no solo en esta, pero en esta particularmente, se dicen cosas que después son muy difíciles de cumplir. Entonces es fácil decir, voy a tener el plan candado, el plan estrella, el plan no sé cuantito, pero después no hay mucho de eso. O decir, voy a sacar, sí, 300.000, y después eso no se puede cumplir. Hay que decir que fue un hipérbole, qué sé yo. O sea, las campañas aguantan mucho en muchas materias, pero también en materia de seguridad, y la gente suele ser ingenua en esas cosas. Pero la vida cambia muy luego. Y tú ya a la hora siguiente de haber sumido de las 12 del día del 11 de marzo respectivo de todos los gobiernos, se acabó la posibilidad de seguir hablando nomás, y hay que ejecutar. Y creo que la primera fase de la ejecución fue bastante pobre desde el punto de vista del diseño. Creo que ahora hay una esperanza con una persona que está conduciendo que me parece que tiene mucha espalda política, ha dado señales, como ya dijimos al comienzo, del punto de vista político interesante, del punto de vista no hay que hacer todo de nuevo, es una tarea de largo empeño. Eso es muy importante. Probablemente bajar todos los índices de inseguridad, incluso los subjetivos, nos va a demorar mucho más tiempo que recuperar los índices de crecimiento que tuvimos durante los gobiernos de la concertación, tasa promedio del 5%. Ya. Es difícil, cuesta, se puede hacer, pero es paso a paso. Ya, y una vez asumido el gobierno, cambiaron las prioridades, y por eso le preguntaba lo segundo, que es ahora la necesidad de endeudarse del gobierno, pero con un monto que es exactamente igual al que el ministro prometió recortar cuando están presentando un proyecto de ley de reconstrucción nacional,
en que lo que más tiene, y dicho por organismos internacionales, por el Consejo Fiscal Autónomo, es que es deficitario. ¿Qué es lo que puede pasar en la conversación dentro de las próximas semanas con una situación como esta, que además ha confluido toda? Bueno, yo creo que este es el sinceramiento de una cuestión que era inevitable. Si los recursos que tiene el Estado no dan para compromisos anteriores y no había otro camino que recurrir a endeudamiento internacional. Afortunadamente, seguimos siendo el país del barrio que más barato nos presta el dinero, de lejos, de lejos. Bueno, hay países en el barrio que todos aplauden que le está yendo muy bien en algunas cosas económicas, lo que es cierto, pero todavía no pueden salir a endeudarse. Solo pueden recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, porque los privados no le prestan. Chile, normalmente cuando pone bonos, el número de personas que se acercan a comprar esos bonos normalmente es mucho mayor del número, de la cantidad que hemos puesto en esos bonos. Entonces, claro, nos endeudamos, pero en condiciones distintas a otros países. No había otra forma de... Yo no soy economista, pero era obvio que no había otra forma de... Pero ¿le parece lógico endeudarse gastos permanentes en el mismo monto en que se están haciendo los recortes? Bueno, eso sigue siendo importante, que por un lado haya que dar cumplimiento a obligaciones, pero por otro lado también eso se puede anetear con bajas de gasto. Me parece importante desde el punto de vista macroeconómico. Yo entiendo que el proyecto de reconstrucción nacional, más allá de opiniones que uno puede tener de ciertas propuestas, lo que busca es remecer la economía, volver a crecer a tasas parecidas, de a poco, ¿sí?, a las que crecía Chile durante los gobiernos de la Concertación, y no al ritmo de crecimiento que tenemos los 12 últimos años, que entiendo que es una tasa del 1,8 el promedio del Producto Interno Bruto, que es muy bajo. Este año puede ser aún peor. Las últimas cifras son bastante desastrosas. Entonces yo creo que ahí va a tener que jugar el ministro de Hacienda, que le está tocando bailar en una situación bastante compleja. Y la última pregunta, Jorge, porque a usted le tocó ejercer el cargo de Ministerio del Interior, aunque el Ministerio del Interior en su época estaba junto con la seguridad, y por eso que hemos hablado tanto de seguridad. Pero ahora el Ministerio del Interior parece fundirse con la vocería. ¿Le parece una buena idea? Piense que a mí me parece bien, no serle franco. Yo siempre creí, mi opinión fue que si nosotros sacábamos del Ministerio del Interior la seguridad pública, que terminó siendo probablemente el 70-80% del tiempo de los ministros del Interior, y fue creciendo eso, sacábamos de ahí, como ocurrió con la ley del Ministerio de Seguridad, y convertíamos, como dice la ley, en un ministerio coordinador político, una suerte, aunque parece que no se mencionó así, de jefe político del gabinete. A mi juicio puede ser interesante poner en ese ministerio dos variables esencialmente políticas. Uno, ser portavoz a través de una subsecretaría en ese ministerio. Es más, y yo le agrego, es a mi juicio opinable que necesitamos un ministro, secretario general de la presidencia o ministra. Podría ser perfectamente el elemento esencial del trabajo, de la competencia del Ministerio del Interior, su relación con el Parlamento, y de hecho ocurre bastante así. Entonces, un Ministerio del Interior, jefe político, coordinador del gabinete, con dos subsecretarías, más una relativa a la vocería y otra a la relación con el Parlamento, me parece un diseño moderno, interesante. Es provocativo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Un país que lo único que ha hecho en los últimos años es hacer crecer los ministerios, disminuirlos es más difícil, pero me parece que puede ser interesante en un diseño más moderno del aparato central del Estado chileno. Vamos a ver cómo le va con este diseño, con el que tiene con Max Pavés ahí como subsecretario y prácticamente el vocero en ejercicio. Jorge. Pareciera. Sí. Así es. Bueno, tiene dotes de vocero al parecer. Yo probablemente no soy partidario, no voté por este gobierno, pero entiendo, este caballero que no conozco lo hace bastante bien.
por lo menos le gusta ejercer el rol. Bien, Jorge, muchísimas gracias por esta conversación, sobre todo con alguien que ha tenido la experiencia de ejercer roles tan difíciles como los que conversábamos y que tiene una mirada con más distancia de lo que está ocurriendo en este momento. Así que muchísimas gracias, como siempre, por responder a nuestro llamado. Muy buenas tardes. A usted, Matilde, un gusto saludarla como siempre. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa en Hoy es Noticia. Ya regresamos con más informaciones. Ha sido prácticamente la noticia policial del día porque la Fiscalía y la Policía de Investigaciones allanaron una sucursal bancaria en el centro de Santiago, una sucursal del Banco Santander, en un operativo en contra del Tren de Aragua. En ese procedimiento detuvieron a un ejecutivo presuntamente implicado con el crimen organizado. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles de una historia que comenzó hace prácticamente 2 años en un bautizo en Lampa que terminó en una tragedia. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Claro, ¿cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, porque lo que tú mencionabas respecto de este ejecutivo bancario es quizás un eslabón dentro de toda esta historia, la que, tal como tú también mencionas, comienza el 15 de julio del año 2024. Ustedes recordarán ese episodio dantesco del quíntuple homicidio ocurrido en la comuna de Lampa, en lo que se denominó de ahí en adelante en los parcelazos, que son estas fiestas que eran consumidas o más bien contratadas por personas de nacionalidad venezolana para celebrar distintas festividades. Y por esa razón entonces es que comenzó ahí una alerta por parte de las policías, particularmente de la Policía de Investigaciones, la que puso ojo en ese tipo de fiestas, en los parcelazos, en estos encuentros masivos de personas de nacionalidad venezolana que se ligaban a fiestas. ¿Por qué? Porque todas terminaban de una u otra manera en algún tipo de delito, ya sea en tráfico de drogas, ya sea con algún tipo de violencia, en secuestros, en extorsiones, incluso en homicidios, tal como lo que ocurrió en la comuna de Lampa. También en Batuco ocurrió una situación muy similar. Bueno, lo cierto es que el hecho ocurrido en Lampa, el año 2024, en el mes de julio, derivó en una investigación que tiene 2 aristas. Uno, puntualmente, lo que tiene que ver con el homicidio propiamente tal o con el quíntuple homicidio. Y por otro lado, lo que fue dejando esa primera línea investigativa, los teléfonos celulares principalmente, los contactos que fueron encontrados en los diferentes teléfonos celulares de los detenidos a propósito de esta investigación. Y es ahí donde surge entonces el vínculo directo con el Tren de Aragua y esta organización que estaba principalmente ligada a realizar situaciones ligadas al lucro y a aumentar patrimonio. Por eso es que cuando se habla hoy día, tras el operativo que se realizó en el Banco Santander de calle Agustinas, en pleno centro de Santiago, y la detención de este sujeto de nacionalidad venezolana llamado José Carlos Pérez Asensio, y que estaba trabajando como ejecutivo de reclutamiento de clientes en esa institución financiera, en esa institución bancaria, desde el año 2019, habría sido reclutado por parte de estos sujetos que estaban ligados al Tren de Aragua. ¿Para qué? Para hacer o para tener muchas cuentas corrientes, muchas cuentas bancarias, las que se denominan en jerga policial como cuentas puentes. ¿Para qué? Para que esos dineros que eran obtenidos de forma ilegal por medio de delitos, ya sea por secuestros, por extorsiones, por incluso homicidios, o incluso también algo que se ha denominado y que se ha ido conociendo con el pasar del tiempo, las vacunas o pagos por piso, que son estos, tributos que hacen los grupos de crimen organizado, les cobran a los locatarios
para que puedan trabajar, entre comillas, tranquilos. Esos dineros llegaban a cuentas corrientes y de inmediato se rebotaban y llegaban a el extranjero o bien a otras cuentas corrientes o terminaban siendo parte del financiamiento de empresas de fachada o de papel. Bueno, eso es parte de la estructura de cómo esta organización ligada al Tren de Aragua realizaba estas acciones para realizar entonces aumento de patrimonio y aumentar el lucro. Eso es así, es como operan. Y es así como llegan a este sujeto que es de nacionalidad venezolana también, que tal como yo les mencionaba, viene trabajando o venía trabajando en el Banco Santander desde el año 2019, haciendo estas labores de ejecutivo y que, por supuesto, tras esta situación, tras la llegada de la Policía de Investigaciones en la jornada del día de hoy, principalmente la Brigada contra el Crimen Organizado y la Brigada Investigadora contra el Delito de Lavado de Activos de la PDI, llegan hasta esta sucursal del Banco Santander, detienen a este sujeto y ahí se da a conocer, entre otras cosas, que se había logrado dentro de todo este operativo que incluyó las regiones metropolitana, también la región de O'Higgins y el Biobío, no solamente en domicilios, sino que en cárceles, porque ahí también hay un punto muy importante respecto de la operatividad que tenían esta organización. Bueno, se logró detener a 19 personas, incluido la situación de este ejecutivo bancario y que fue detenido también en la jornada del día de hoy. Escuchen bien la cifra, 78.000 millones de pesos. Eso es lo que pudo incautar la Policía de Investigaciones en el marco de esta operación. Revisemos las palabras que entregaron en primer lugar desde la Policía de Investigaciones. Su director general, Eduardo Serna, se refirió de esta manera a este tremendo operativo que se realizó y que consiguió estos resultados positivos en las labores investigativas. Esta es una investigación que parte del año 2024. A través de un lamentable hecho conocido por todos, que fue el quíntuple homicidio de Lampa, donde junto con esa investigación se obtuvo información a través de técnicas especiales de investigación que permitieron ir articulando elementos, estableciendo roles, que tenían toda una forma dedicada a la extorsión, conocido como la vacuna, crear empresas de fachada, estas todas en sociedad por acciones. Aquí por las cuentas pasaron más de 80 millones de dólares. Hay cuentas congeladas por más de 300.000 dólares. Hay más de 140 cuentas en particular congeladas. Hay 19 detenidos, 10 mujeres, 9 hombres. Todos de nacionalidad venezolana. Es lo que se ha podido ir verificando respecto de esta investigación que acumula muchísimo tiempo. Esto es una investigación que se les denomina de largo aliento. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado, en julio del año 2024 se produce esta situación ocurrida en Lampa y de ahí en adelante comienza todo un proceso investigativo para poder llegar al menos a este resultado, a estos 19 detenidos que están justamente en el marco de lavado de activos, de asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, por extorsiones y por contrabando. Son parte de los delitos que van a ser imputados a estos 19 sujetos. No todos cumplen con todos los delitos que yo les he mencionado, sino que hay algunos que se les va a imputar algún delito, a otros todos, pero va a depender entonces de la situación en la cual estén enmarcados dentro de la indagatoria y que tienen justamente en la carpeta investigativa desde la Fiscalía Metropolitana Sur, que son quienes tienen a cargo esta investigación. ¿Por qué les hago este punto? Porque hasta ahora lo que se tiene claro es que es toda una estructura. Aquí no solamente operaban en Chile, claro, en Chile se ejecutaron todas las situaciones, pero aquí había quienes mandaban la información y ordenaban hacia Chile. ¿Quiénes eran? Bueno, aquí se apunta a dos sujetos. Uno que está detenido en Colombia a la espera de ser extraditado a Chile. Hablamos de Carlos Gómez, denominado o conocido como Carlos Bobby. Este sujeto es
de nacionalidad venezolana y se habla que es una de las manos derechas de Héctor el Niño Guerrero, el líder, el fundador del Tren de Aragua, esto en la cárcel de Tocorón en Venezuela. Ahí se habrían unido estos dos sujetos y habrían entonces, junto con otros involucrados, otros detenidos en esta misma cárcel, y habrían entonces creado esta organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Bueno, Carlos Bobby le ordenaba a otro sujeto que se encuentra en libertad, al menos eso es lo que se sabe, y que se mueve entre Caracas y Maracaibo en Venezuela. Hablamos de Jeffrey Moreno Pinto. Este sujeto es quien enviaba las instrucciones a estos sujetos que operaban en nuestro país para finalmente entonces ejecutar todos los delitos que yo les he mencionado. Revisemos las palabras que entregó el fiscal nacional respecto de este operativo que se realizó. Es probablemente una operación o un procedimiento que demuestra de manera bastante concreta cómo hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común a distintos países de la región y que también es policriminal, es decir, se dedica a cometer distintas categorías de delitos. Ahí está entonces las palabras del número 1 de la Fiscalía Nacional. Escuchemos ahora las palabras del fiscal Héctor Barros, quien es el que tiene la investigación a su cargo y que, bueno, va a entregar algunos detalles respecto de esta investigación. El lavado que él hace o en lo que se vincula tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. De eso estamos hablando, no estamos hablando que el banco o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. Se pidieron 19 órdenes de detención para personas de nacionalidad que están en nuestro país y se logró la detención de 18 personas, más 2 personas en situación de flagrancia. Y además hay dinero incautado y algunas cuentas congeladas. Ahí están las palabras entonces del fiscal Héctor Barros tras la diligencia realizada entonces a las afueras del Banco Santander en el centro de Santiago. Esto fue a eso del mediodía aproximadamente cuando ya se entrega esa declaración. Lo cierto es que esta es una investigación que todavía está abierta. ¿Por qué? Porque hoy día debería haberse realizado el control de detención. Sin embargo, de forma verbal, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía ampliar la detención porque todavía se encuentran realizando diligencias para poder entonces aumentar los antecedentes a la carpeta investigativa y de esa manera entonces formalizar por los delitos que ya les he mencionado: asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, contrabando, extorsiones, entre otros, en contra de estos 19 detenidos. Y por eso entonces es que esa audiencia se va a realizar el próximo día domingo para poder entonces tener todos los antecedentes correspondientes. De hecho, el mismo fiscal Barros en la jornada del día de hoy, en la tarde, cuando se entregaron algunas de las palabras por parte de las autoridades respecto de esta investigación, él señalaba que durante la audiencia, que él espera sea pública, bueno, va a exponer cómo era la estructura, con esquema incluido, de cómo operaban estos sujetos y cómo obtenían todas las ganancias producto de los diferentes delitos que ejecutaban. Ya, hablemos ahora de política. Estas fueron las palabras que entregó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respecto de este operativo que se realizó y que terminó con 19 detenidos. Lo que decimos en esta jerga, que para desmantelar y para perseguir el crimen hay que perseguir el dinero. Efectivamente, la actividad delictual, tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico, fluye a través del dinero. Son cerca de 80 millones de dólares, perdón, 80 millones de dólares lo que se ha transferido durante los últimos años en esta operación que se va a conocer hoy día. Es un flujo importante de dinero
y se pudo desbaratar por la normativa vigente. Por supuesto que para prevenir, para anticiparse, tenemos que integrar de mejor manera la información y es algo que vamos a trabajar como Ministerio de Seguridad. Bueno, a propósito de eso mismo, Mati, le consultamos hoy al fiscal Héctor Barros en esta actividad de balance respecto de esta investigación y le preguntamos directamente si hubiese existido la posibilidad legal de el levantamiento del secreto bancario, ¿se podría haber obtenido mayormente la información de forma más ágil, más rápida? Y él nos dijo, efectivamente, se podría haber conseguido de forma muchísimo más rápida y muchísimo tiempo antes, justamente respecto de estas cuentas, denominadas cuentas puente, donde se depositaban los dineros y luego rápidamente se transferían, incluso llegaban hasta el mismo Colombia a las cuentas aparentemente ligadas a Carlos Gómez, conocido como Carlos Bobby. Va a ser una investigación muy interesante, Felipe, por la magnitud, por los lazos y porque ya está en una operación como esta involucrada la banca privada. Es un banco que es uno de los bancos más grandes que opera en el país, un banco además internacional, por lo tanto, ¿cuáles son también los mecanismos de protección que tienen las propias entidades bancarias? Sí. Es bien interesante poder conversar sobre lo que pasa en ese nivel, porque hasta ahora nunca habíamos tenido un vínculo tan claro. Exactamente, sí. Y lo voy a hacer muy breve, Mati, respecto de ese punto, porque fue uno de los temas que también consultábamos a las autoridades hoy día en la tarde. La situación de la presencia del banco como tal no es tan así. El fiscal Héctor Barros nos señalaba puntualmente que se llega a este sujeto, a José Carlos Pérez Asensio, a este ejecutivo del Banco Santander, porque él tenía muchas cuentas bancarias propias que eran utilizadas por esta agrupación, por esta organización criminal, para justamente generar estos vínculos o estos puentes de transferencia de dinero. No es que fuera el banco quien tuviera justamente estos movimientos bancarios internos, sino que es él quien habría tenido estas cuentas para generar estos intercambios de dinero entre cuentas corrientes que terminaban muchos de esos dineros en el extranjero. Claro, sí, sin duda, pero es bien interesante, además, cuántas cuentas corrientes te permiten tener, son un número eso es otro infinito, punto, sí. Claro. Si hay o no algún mecanismo que pueda identificar movimientos que no son los habituales, bueno, yo creo que se va a ser un gran tema también de los próximos días y en cuanto avance la investigación, además, que podamos saber. Así que muy interesante. Muchísimas gracias, Felipe, por toda esta información y vamos a seguir atentos a este caso por la magnitud, por el tipo de delito y sobre todo por las redes. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chau, chau. Seguimos avanzando con los temas porque el gobierno ingresará un proyecto para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares. ¿Qué consecuencias podría traer esta decisión? Se lo vamos a preguntar a Natalia Muñoz. Hola, Nati, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, así lo anunciaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, post cuenta pública, donde decía de que había firmado este proyecto que va a ser ingresado durante la jornada de este miércoles al Congreso con suma urgencia por parte del Ejecutivo, donde específicamente se piden 6.200 millones de dólares adicionales para el presupuesto 2026. Lo más preocupante, según lo que han dicho los expertos, es que con este adicional que se está pidiendo por parte del Ministerio de Hacienda se bordearía el 45% de la deuda pública del PIB, que recordemos de que es el límite ficticio que fue impuesto por el gobierno del expresidente Boric y que fue también validado por el Consejo Fiscal Autónomo. Esto preocupa bastante a los expertos, a los economistas, sabiendo de que las perspectivas de crecimiento tampoco son muy alentadoras para este 2026 ni tampoco para el próximo año, por lo que la situación económica se volvería aún más difícil. Pero ¿por qué el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pidió estos 6.200 millones de dólares adicionales? Escuchémoslo en sus palabras. Nosotros ya mostramos en el informe de Finanzas Públicas que había una subestimación de ingresos,
sobreestimación de ingresos, subestimación de gasto, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB, que excede el 1,5, que es con el que se hizo la ley de presupuesto el año pasado. Hemos agregado a ese número un monto mínimo, principalmente pequeñas y medianas empresas, a las cuales el Estado les debe dinero, y que asciende a 1.500 millones de dólares, y eso suma 6.200 millones. Nosotros debemos volver al Congreso y pedirle al Congreso que nos autorice este aumento de deuda, y este proyecto va a ingresar mañana con suma urgencia. Ahí escuchábamos entonces, y en desglose, según Hacienda, se necesitan 1.500 millones de dólares para poder pagar estos compromisos ineludibles, 900 millones de dólares debido a los cambios que han habido en el precio del dólar, y también estos 3.800 millones de dólares que faltarían producto del déficit fiscal, que también, según las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quedó en evidencia en el informe de finanzas públicas que fue entregado y que tuvo bastantes polémicas también por parte de la Dirección de Presupuestos y Repercusiones. Uno de esos coletazos también que deja este informe de finanzas públicas es esta mayor petición para poder ir aumentando también este presupuesto, que recordemos entonces, según lo que fue aprobado por el gobierno anterior, se autorizó 18.000 millones de deuda pública, y ahora este monto ascendería a 24.200 millones de dólares si es que el Congreso lo aprueba. Hay reacciones por parte de los parlamentarios, donde desde la oposición ya anunciaban de que ellos no iban a estar dispuestos a aprobar este monto. Escuchemos. Efectivamente, el hecho de tener que emitir deuda hoy obedece a una situación que no cabe ninguna duda que viene de un arrastre que habla, por ejemplo, de lo que significó el reajuste del sector público con más de 1.000 millones que no estaban cuantificados. Es bueno sincerar, pero también es bueno asumir la responsabilidad que cuando ya te corresponde asumir entre comillas, una empresa que está en este caso en condiciones difíciles. Bueno, hay una nueva administración, han pasado ya 3 meses, el diagnóstico está hecho, y hoy día lo que corresponde es ver de qué manera se saca adelante esta situación. Estos 6.200 millones de dólares que el presidente Kast va a endeudar al país es precisamente para tapar o compensar la rebaja tributaria que la reforma va a generar con tal de otorgarle este beneficio tributario económico a este 2% más rico de Chile. Lo que hace Kast es endeudarse en 6.200 millones de dólares. Y por el otro lado, en la cuenta pública, ¿qué le dice al país? Que niños de 0 a 13 años del 80% más vulnerable, dentro del 40% más vulnerable, van a obtener por única vez 30.000 pesos. Esto insulta, esto es una vergüenza. Sí, Mati, una discusión bastante tensa que se viene en el Parlamento, porque como ya les comentaba, durante la jornada de este miércoles va a ingresar este proyecto de ley con suma urgencia por parte del Ejecutivo, y en paralelo también va a comenzar la tramitación en el Senado del proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional. Según lo que nos comentaban los expertos, poder llegar a este límite, incluso sobrepasarlo del 45% del Producto Interno Bruto en la deuda pública, es bastante complicado porque no nos deja muy bien parados a nivel internacional. De hecho, lo que podría pasar, según lo que nos comentaban los gremios, es que se vuelva a evaluar el riesgo financiero y podríamos subir en calidad de riesgo si es que tampoco el crecimiento económico nos acompaña. Recordemos también que tuvimos estas cifras rojas en crecimiento económico que fueron entregadas durante la jornada de este lunes por parte del Banco Central, donde se mostró una caída de un 1,2% en el IMASEC de abril, y ya son 4 caídas consecutivas. De hecho, todas las cifras han sido rojas en materia de crecimiento económico durante este 2026. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto desde la SOFOFA.
La situación fiscal no es una novedad para ninguno de nosotros, esto ya se viene acarreando hace un buen tiempo, lo mismo que ha pasado con la economía y con el crecimiento, o sea, son factores que van a incidir en el devenir de este año y de los próximos. Tenemos que estar de forma muy cautelosa evaluando cuáles van a ser las medidas que el gobierno tome. El endeudamiento es un factor que se considera en los riesgos país, pero también yo creo que la medida que se muestren maneras efectivas de cómo se va a ir corrigiendo y también cuáles son los proyectos que estamos abordando hoy día en el Congreso pueden dar también y mitigar esos efectos. Sí, un escenario complicado en materia económica y según lo que nos comentaban los expertos, ahora va a ser muy importante poder que el gobierno entregue estas indicaciones para la llamada ley miscelánea que tenga también. Interrumpimos y nos vamos directamente al Palacio de la Moneda junto a Ivo Goich porque ya el gobierno dio a conocer los nombres de quienes van a reemplazar las dos subsecretarías en el Ministerio de Seguridad. Hola Ivo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Faltaba solo la confirmación oficial por parte de la Presidencia de la República y el presidente José Antonio Kast nombra a los subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del Delito. Parte de este comunicado aceptando las renuncias de Ana Victoria Quintana Holguín, subsecretaria de Prevención del Delito, y Andrés Jonet Valderrama, subsecretario de Seguridad Pública. Les agradece el gobierno el trabajo desarrollado por ambas autoridades durante esta etapa, especialmente su contribución al proceso de instalación y fortalecimiento del Ministerio de Seguridad, así como a la coordinación institucional frente a una de las principales prioridades del país. Ahora, en su reemplazo, el presidente de la República designó a María del Pilar Giannini Bravo como nueva subsecretaria de Seguridad Pública y a Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario de Prevención del Delito. Ambos nombramientos buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país. Luego viene un desarrollo acerca de los currículum de ambos. Ambos trabajaban en el Ministerio del Interior precisamente. De hecho, María del Pilar Giannini Bravo fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros. También ha desarrollado trabajo en seguridad comunal y coordinación municipal, mientras que Gonzalo Guerrero Valle cuenta con experiencia en gestión pública, coordinación institucional y asesoría en materias de gobierno. Se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, liderado por Claudio Alvarado, y fue secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, todo esto vinculado al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, repetimos, María del Pilar Giannini es la nueva subsecretaria de Seguridad Pública, Matilde, y Gonzalo Guerrero, nuevo subsecretario de Prevención del Delito. Ya es oficial y tiene entonces el ministro Martín Arrau a su equipo de trabajo ya conformado luego de las renuncias de Andrés Jonet y Ana Victoria Quintana. Perfecto, la información entonces del momento desde el Palacio de Gobierno con estos dos nombres que se integran entonces al equipo de trabajo del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que también supimos que mañana va a estar nuevamente en el Congreso, en la Comisión de Seguridad, para seguir abordando los temas que durante esta jornada presentó ante la Sala del Senado. Así que muchísimas gracias, Ivo, que tengas una buena tarde y aquí estamos atentos. Muy bien, Matilde, nos vemos. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde. Nos vamos con esta hermosa imagen de La Serena, donde a esta hora hay 14 grados de temperatura y con esos cielos y ese atardecer hacemos una pausa. Y a esta hora de la tarde nos vamos rápidamente a Valparaíso, donde está previsto que el Senado comience la tramitación del llamado Plan de Reconstrucción Nacional. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso para conocer detalles del ambiente en el que ingresa este Plan de Reconstrucción Nacional, Nicolás, porque además se junta con esta solicitud de endeudamiento que ha presentado el Ministerio de Hacienda el día de ayer. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mati. De hecho, hay novedades respecto a la tramitación, cómo va a proceder acá en el segundo trámite en el Senado. Fue motivo de una larga discusión luego de la sesión especial en la que asiste por otra temática, que era la situación de seguridad, presentar el plan de seguridad por parte del ministro de la cartera, Martín Arrau. Se procede a esta sesión ordinaria de la sala, pasadas las 16 horas, y por más de una hora se genera el debate respecto a por cuáles comisiones debía procederse a analizar este proyecto de reconstrucción o de reactivación económica, que se ratifica e ingresa con suma urgencia suma, que quiere decir que en principio se tendría que sacar del Senado en segundo trámite este proyecto en un plazo de 15 días. Sabemos que aquello se puede prorrogar, eventualmente el Ejecutivo puede renovar la urgencia, lo que ya hizo en la Cámara, pero yendo al detalle que se dio en el debate en sala respecto a por cuáles comisiones tenía que pasar, sabíamos ya posturas claras. Se había acordado en la reunión de comités del pasado jueves, en plena semana regional y distrital, por mayoría, no así por unanimidad, que debía replicarse el modelo que se aplicó en el primer trámite en la Cámara. Recordemos que eso era que se viera en la Comisión de Hacienda y que las comisiones sectoriales fueran Trabajo y Medio Ambiente. En el caso de Trabajo, para revisar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que se rechazó en primer trámite, y en el caso de Medio Ambiente, materias de permisos sectoriales y de permisología, rebajar plazos de 2 años a 6 meses, por ejemplo. Y la contrapropuesta de la oposición en bloque era que pasara por otras comisiones, además de esas tres. Por ejemplo, algunos parlamentarios señalaban que aspectos como la invariabilidad tributaria debía verse en la Comisión de Constitución, donde ostentan la presidencia de esa comisión la oposición, o que también debía verse inclusive en comisiones como vivienda, entendiendo la materia de la eliminación de las contribuciones o la exención del IVA y del pago también para la primera vivienda. Finalmente, luego de este álgido debate y de un tira y afloja, por 21 votos a favor y 24 votos en contra, se termina rechazando las distintas propuestas de los parlamentarios senadores de oposición de que se revisara en estos tipos de comisiones, y terminó imponiéndose el acuerdo de reunión de comités, vale decir la idea del oficialismo y también, por qué no decirlo, del gobierno. Se va a terminar revisando el momento de la discusión en general, que inicia mañana en Comisión de Hacienda. Luego, si eso termina, pasa a la sala del Senado, que se vote la idea de legislar, Mati, y posteriormente ya en momento de la discusión en particular se va a ver, el orden va a ser Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, para que posteriormente se vuelva a votar en el hemiciclo, parte de las indicaciones también que se vayan presentando. Y vamos a pasar a escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que en la previa de todo este debate que se generó en el hemiciclo señalaba que están optimistas respecto a lo que se puede alcanzar de acuerdo en segundo trámite acá en el proyecto, y también dicen que continúan las negociaciones, pero deja un mensaje relevante, que mientras no se toque, no se modifique la idea matriz del proyecto, vale decir la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, lo que respecta a la invariabilidad tributaria, así como también otras materias como el crédito al empleo, finalmente entonces se van a abrir a ir negociando. Pasamos a escucharlo. Se dan cuenta para ver las comisiones, efectivamente, y después entramos a discutirlo con el Senado, y como siempre, con plena disposición a conversar distintas opciones. Mientras no modifiquemos el centro del proyecto, pensamos que nos va a ir bien, pensamos que es un buen proyecto, pensamos que la mayoría de los parlamentarios van a estar de acuerdo con una iniciativa que es devolverle al país la actividad económica. Recordemos cómo estamos con una situación muy aletargada, incluso con caídas en el producto, con una situación de desempleo muy compleja. Y esto es para devolver empleo, para dar mejores expectativas de remuneraciones, porque no solo importa el empleo, también las remuneraciones, y yo creo que vamos a tener el apoyo para seguir adelante con esto en tiempo y forma. Con un error táctico, político, inclusive institucional, terminaron señalando en la intervención en sala distintos senadores de oposición en materia de que este proyecto no pasara por comisiones distintas a las ya mencionadas. En el oficialismo señalaban que aquello se hacía para replicar lo que intentaron realizar en la Cámara de Diputados, que era dilatar, retrasar o entrampar las negociaciones y el avance de este proyecto, pero desde las oposiciones han insistido, han hecho reservas de constitucionalidad. También persiste la idea de eventualmente ir a impugnar este proyecto de ley, algunas materias principalmente, ante el Tribunal Constitucional. Esto lo expresa en su intervención y alocución en sala la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Con toda claridad, el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, en que la Comisión de Hacienda debe conocer aquellos asuntos que tengan incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado. Esa es su competencia, esa y no otra. Presidenta, mire, esto no es una opinión política,
es la lectura literal de dos normas vigentes que esta sala ha respetado por décadas. Entonces, queremos insistir en este punto porque cuando un proyecto de ley contiene materias sustantivas, laborales, ambientales, habitacionales, pesqueras, jurídicas, que se instrumentalizan a través de mecanismos tributarios, es perfectamente posible que podamos hoy día sostener en que la tramitación de este proyecto no es posible que pase solo a la Comisión de Hacienda, como en el día de hoy se ha dado cuenta, Presidenta. Mucho también se ha hablado, Mati, respecto al plazo de tramitación. El gobierno quiere sacarlo ya no en junio, sino que se ha hablado de julio para que el proyecto comience ya, se transforme en ley y comience a funcionar a contar del segundo semestre del mes de agosto. Pero lo cierto es que también hay alta expectación en relación a qué sucede si se gana, por cuál cantidad de votos. Si se hace por un voto, por dos, eventualmente se logra un acuerdo que parece hoy improbable para votar en general a favor de la idea de legislar con el socialismo democrático. Y esto en palabras del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien se encontraba en todo caso acá en el Senado en el momento en que se estaba dando la discusión en la sala por el proyecto de reconstrucción. Él advierte a la oposición que considera, en simples palabras, que no cree que toda la oposición vote en bloque en contra de la idea de legislar, en el entendido de que si eventualmente se rechaza acá en sala, hay que recordar que pasa automáticamente una comisión mixta, porque viene aprobado ya del primer trámite este proyecto, al menos en su idea de legislar, y él dice que con ello se adelantaría y se aceleraría aún más el debate, lo que cree no termina conveniéndole a la oposición. El reglamento es claro, es absolutamente claro. Si se rechaza la idea de legislar en el Senado, se salta todo el proceso legislativo y se va directo a comisión mixta. Por lo tanto, si la izquierda, que ha dicho que hay poco tiempo para debatir, que no les gusta que esto haya sido tan apresurado, votan en contra de la idea de legislar, lo único que van a hacer es que haya menos tiempo y que los plazos sean aún más apresurados. Me parecería raro que hicieran eso. Este miércoles entonces va a iniciar ya oficialmente en segundo trámite la tramitación de esta reforma de reactivación económica en la Comisión de Hacienda que preside el senador de la UDI, Javier Macaya, y donde el oficialismo, tal cual como en la Cámara, ostenta una mayoría, en este caso de 3-2. En la oposición van a ser la contraparte las senadoras del Partido Socialista, Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, y eventualmente ya se nos ha confirmado que se sesionaría también el jueves, pero en el ex Congreso de Santiago, para dar cuenta de que se reciban distintas exposiciones, la presentación del propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y dar un debate acabado. Se continuaría también la próxima semana, los días que sean necesarios, pero lo cierto es que ya acá en el Senado se puede palpar el ambiente de una álgida tramitación que se prevé que va a ser más compleja inclusive que en la Cámara, y donde algunos proyectan también, como suele suceder con otras iniciativas, que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo en las próximas semanas, Mati. Bien, seguimos atentos entonces a lo que esté ocurriendo con la discusión ahí entre el gobierno, la oposición y también los propios. Así que seguimos en contacto, sobre todo ya el día de mañana. Muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás Donoso desde Valparaíso. Buenas tardes, Mati. Y en materia judicial, el 17º Juzgado Civil de Santiago acogió un recurso de la municipalidad y suspendió la ampliación de la cárcel Santiago 1. El fallo se da luego de una acción judicial impulsada por el municipio capitalino, en la que argumentaban que la iniciativa corresponde a un nuevo recinto carcelario en terrenos distintos a los del actual establecimiento. La magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado el año pasado. Son argumentos sólidos, creemos que aquí no se puede hablar de una ampliación y por lo tanto se deben cumplir los requisitos que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Por qué no se puede hablar de una ampliación? Porque se trata de terrenos completamente distintos. No es extender la obra actual, se está construyendo la nueva cárcel, o lo que el Ministerio señala que es una ampliación, en un terreno que incluso tiene un rol distinto en el Servicio de Impuestos Internos. Es completamente ilegal, a nuestro juicio, lo que aquí se está haciendo, y por lo tanto esta resolución paraliza todo hasta que se resuelva finalmente quién tiene razón. Hago un llamado al gobierno a no apelar esta resolución. Hago un llamado al gobierno, a mi gobierno, a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar que existe, y saben que existe. Hoy día
tenemos una sobrepoblación penal y tenemos, ¿no es cierto?, un hacinamiento muy alto en los distintos recintos penitenciarios, siendo Santiago uno de los que tiene mayor hacinamiento. Por lo tanto, en miras a lo que es el bien común, se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Este es el diagnóstico y por lo tanto tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema. Ahora, en relación con la cuestión procesal, corresponde a una resolución que hay con un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores. Existe ya un plan maestro en materia de estructura carcelaria y entonces lo que hemos realizado y lo que está en ejecución desde ese año atrás es precisamente la ampliación de esa cárcel, como en otros lugares también a lo largo de Chile. Vamos a ver cómo termina esta discusión. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen del Gran Concepción, capital ahí de la región del Biobío, donde a esta hora se registran 14 grados de temperatura. Ya regresamos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia para comenzar a analizar a partir de ahora los énfasis que tuvo la cuenta pública del presidente José Antonio Kast el día de ayer, y para ello estamos con el investigador senior del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño. Aldo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú siempre nos presentas estudios interesantes, pero esto ya fue sobre la marcha el día de ayer, sobre los temas que se conversaron y que se planteó durante la cuenta pública, más bien que el presidente planteó en la cuenta pública. Así es. Bienvenido. Gracias, Matilde. Estos datos y estas palabras que vamos a revisar a continuación, ¿son del discurso escrito o de lo que él dijo en su alocución? Porque el discurso escrito es bastante más restringido a lo que finalmente vimos en Claro, el discurso pantalla. escrito, que salió justo cuando él estaba comenzando a hablar, fue una especie de script de lo que finalmente dijo de manera hablada. Entonces había harto más información si uno extraía el discurso hablado, ¿no? Así que esa es la fuente. Eso que vamos a conversar. Sí, exactamente. Perfecto, esa es la fuente última. Comencemos a revisar qué es lo que tú viste. Lo primero, ¿cuál es la impresión, así la primera impresión como investigador ya senior del CEP? ¿Qué impresión te dio esta primera puesta en escena del presidente Kast? Me dio una impresión de que hay un discurso muy cuidado, hay una orientación muy cuidada que yo creo que tiene ejes de legitimación bien fuertes para temas que han sido fuertes, como la seguridad, como todo el orden relativo a las políticas sociales del gobierno y las cuestiones del crecimiento. Esas tres grandes dimensiones, que son las que contiene el discurso del día de ayer, la primera cuenta pública, tienen todas ellas varias promesas, digámoslo así, o varias expectativas o varias estrategias, ¿no?, de esos tres tipos de cosas, pero además tienen un centro de legitimación, que es bien interesante llegar a observar eso tanto en los temas de crecimiento, en los temas de carácter de seguridad, como en los temas también sociales. Centros de legitimación. Sí, conceptos que funcionan como conceptos fuertes de legitimación, como por ejemplo la familia o las familias, en el caso de todo lo que tiene que ver con las dimensiones sociales, el tema de la patria y la nación, en todo lo que desarrolla en términos de seguridad, y las cuestiones fundamentalmente de esfuerzo o mérito, ¿no?, en las cuestiones de crecimiento. Vamos a ver, comencemos a revisar el estudio. Vamos a partir con las gráficas, contando además que este estudio incluye desde Elwin en adelante, pero claro, aquí tomamos las dos últimas, que son la cuenta pública, la última cuenta pública de Gabriel Boric. No, estas son todas las primeras, ¿no? Toda la primera cuenta pública. Exactamente, perfecto. como se trata de la primera cuenta pública de Kast, solo las comparamos con las primeras cuentas públicas de cada uno de los presidentes, desde Elwin en adelante. Tenemos muchos más gráficos, pero solamente para efectos de ilustración, aquí mostramos esta comparación entre el presidente Boric y el presidente Kast. Es interesante lo del presidente Boric, porque los temas de sistema político, inversión y desarrollo o crecimiento, los temas económicos, podría ser uno en términos generales, son siempre en la mayoría de los presidentes, o en realidad en todos los presidentes, salvo el caso de Bachelet II,
son todos siempre esos dos primeros, el celeste y el azul, o sea, temas de crecimiento y temas de sistema político están presentes. En Boric también, ¿no? Y si uno se fija ahora en Kast, ¿no? Es la seguridad la que pasa al primer lugar, ¿no? Seguridad que en el caso de Boric estaba en el tercer lugar dentro de los top 5, dentro de los top 5 temas de cada uno de los discursos, y en otros de los discursos, por ejemplo, la seguridad en el caso de Lagos y en el caso de Elwin estaba en quinto lugar, ¿no? Y recién comienza a aparecer en Piñera 2 ya más sistemáticamente en el tercer lugar. Exactamente, claro. Se mantiene en Boric y ahora en José Antonio Kast pasa en Bachelet 2 no al primer lugar. En Bachelet 2 el tema de la seguridad no está. El segundo... Bachelet 1 tampoco. En Bachelet 1 tampoco. En Bachelet siempre se preocupó más de temas sociales y introdujo todas las variables también de género Bachelet en los discursos presidenciales en términos generales y en las políticas sociales chilenas, debiese de ser uno también. Pero uno de los temas centrales que reemplazó al caso del sistema político en Bachelet 2 fue la educación, ¿no? La educación fue uno de los principales temas del primer discurso de Michelle Bachelet en ese caso, en su primera seguridad, locución. entonces, con un 27% de las temáticas vinculadas a seguridad, luego viene el sistema político, político que se vio reflejado en... Que son temas relativos a reformas, al Congreso, a los partidos políticos, que son temas más de la articulación del sistema político en términos de la democracia, de los diálogos, por ejemplo, ¿no? Había harto trabajo respecto de eso en el discurso hablado, sobre todo. Ya, luego viene inversión y desarrollo. Sí, que son temas relativos a economía y crecimiento, ¿no? Esos son los grandes temas. Empleo, y las formas de inversión. Trabajo. Empleo, trabajo también, que es algo que también había aparecido en presidentes anteriores. El que tenía empleo y trabajo más arriba era el caso de Ricardo Lagos, ¿no? En el caso de Ricardo Lagos, en el año 2000, empleo y trabajo ya aparecía en tercer lugar. Se mantuvo en cuarto, tercer lugar a lo largo del tiempo, pero ahora aparece en esta posición destacada dentro de los top 5 también en el caso de José Antonio Kast. Lo mismo que educación. Ya, bueno, educación son estos vuelve. dos, claro, y estos dos que están en empleo y trabajo son los dos que no están en los últimos dos de Gabriel Boric, que no están acá tampoco, que no habló de medio ambiente ni de salud, ni Boric hablaba de empleo y trabajo ni de educación. Claro, la última vez que apareció empleo y trabajo en el primer discurso presidencial fue en el caso de Bachelet 1, fíjate, ¿no? O sea, ya hace harto tiempo. Ahí parecía ser sí. un tema que había que programar, que había que prometer, que había que estructurar, y ahora también parece serlo. Ya. Y el caso de la educación también sí. en Bachelet 2, que había aparecido en Bachelet 2 en segundo lugar, y que ahora vuelve. Fíjate que después de Bachelet 2, el tema de la educación desapareció. Después de la reforma, de la desmunicipalización, después de los temas relativos a la gratuidad, desapareció ese tema, o sea, dejó de ser un tema y ahora, de nuevo, vuelve a los top 5 en los primeros discursos presidenciales. Es decir, ahí tenemos que ver que va a suceder algo a lo largo del gobierno de Kast. Ya, revisemos la siguiente lámina, que tiene en relación también con... Sí, también es una comparación. Y ahí ya tenemos todos los presidentes desde Elwin hasta esta última cuenta. Ahí lo tenemos. Esta es una comparación. Lo que hay que mirar acá son fundamentalmente las intensidades de los colores azules o celestes que se ven un poco más negros o más claros. Eso identifica el predominio de una determinada temática, que son las que están abajo en el gráfico. Predomina una determinada temática en cada uno. Entonces ahí uno ve... Ya, pero es bien interesante porque, por ejemplo, sistema político, sí, que es el segundo tema, que está muy presente en los primeros 3 gobiernos, ya comienza a diluirse. Exactamente, eso fue lo que hablamos. Y fíjate que inversión y desarrollo también. Es decir, ese núcleo más oscuro que hay, ¿no? En los primeros presidentes, Elwin, Frey, Lagos e incluso Bachelet 1 todavía, ¿no? Empieza a disolverse, ¿no? Cuando nos vamos acercando. Lo cual significa que durante el periodo de transición, ¿no? Y yo diría Bachelet 1, la cosa ya comienza a normalizarse en términos del sistema político, ya comienza a hacerse más predecible, ¿no? Por eso no hay que hablar tanto de eso, por eso no hay que estructurar tanto esos proyectos en relación a esos temas. Y el tema de seguridad es bien llamativo, porque en Kast es el que es más azul y que prácticamente no existían en los otros. Exactamente, así es, ¿no? O sea, como fíjate, en Elwin, el tema de la seguridad aparecía, ¿eh? Pero aparecía en relación
a salir de la dictadura, al tránsito de la democracia, o sea, aparecía en un registro absolutamente distinto y ahora aparece, como ya sabemos, en términos de delincuencia, de crimen organizado, de inmigración y de todos esos grandes temas que ahora estamos tratando. Pero también ahí se ve muy claramente como en esa primera columna, ¿no?, el salto es impresionante, desde Boric a Kast, de 14 al 27%, desde Elwin a Kast, de un 7% a un 27%, 20 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Es muy significativo. Cambió la sociedad. Cambio. Exactamente, cambió la sociedad. Sigamos avanzando en las gráficas. Este fue un ejercicio que hicimos en el día de ayer. Mira, esta es la primera fila que está ahí, la que dice cuenta pública. Son los mismos porcentajes que tenía Kast en el gráfico anterior, pero las intervenciones son aquellas que el presidente Kast hizo públicamente desde el día 11 de marzo, desde el día que asumió el gobierno, hasta unos días antes de la cuenta pública. Intervenciones públicas como su entrevista, como este programa que hace constantemente en regiones, que es el presidente presente, exactamente, y varias entrevistas que hizo en medios incluso. Lo que uno ve acá es, por tanto, la diferencia entre las intervenciones que hizo, entre lo que declaró desde que comenzó a ser presidente y lo que finalmente formuló en la cuenta pública. Entonces hay bastante consistencia, diría yo, ¿no? O sea, hay una diferencia alta entre las intervenciones, un 18% tenían que ver con el tema de seguridad y después eso se transformó pero un discurso bien 27%. monocorde. Es decir, yo creo que el presidente fue consistente entre lo que venía hablando en medios, fundamentalmente, y con los públicos en regiones, en este presidente presente, y lo que después se transformó en la cuenta pública, ¿no? Fue un discurso, en ese sentido, o sea, un discurso que planteó los mismos temas entre esos dos periodos, previo a la cuenta pública y después en la cuenta pública. Es monocorde en el sentido que tú dices, porque hay un predominio alto. Pero hay consistencia, lo que pasa es, claro, uno dice cuánto tiempo puede, pero puede permanecer durante todo su mandato los énfasis en esos mismos temas. Seguramente, sí, porque además son muchos temas que implican temas de cuestiones sociales, también de políticas sociales, ¿no?, temas económicos y temas distintos. Fíjate que los porcentajes en general, los porcentajes que muestra José Antonio Kast, ya en las gráficas que son más, en los colores que son más débiles, en el fondo más azul, son bien consistentes con lo que todos los presidentes han hecho a lo largo desde el retorno a la democracia en adelante. O sea, no hay muchas diferencias ahí, ¿no? Claro, no toca el tema de pensiones porque, bueno, eso ya lo tiene despejado. Es un tema además ya resuelto, que fue más o menos lo que pasó con la educación durante Bachelet II, que después bajó. Entonces ahora pensiones bajó, porque ya en el gobierno del presidente Boric se resolvió. Entonces seguramente eso lo volveremos a tener un poco más adelante también. Ya, sigamos avanzando. Claro. Estas son las asociaciones conceptuales, son cuando estos conceptos aparecen juntos en los discursos. Entonces, los dos términos que más aparecen juntos son los términos de crimen organizado, por ejemplo. Después el término proyecto de ley. El término paso a paso, que significa, que es lo que el presidente dice recurrentemente en su discurso, paso a paso. Ese concepto que aparezca con una alta frecuencia, porque son dos términos que tienen que aparecer asociados y una frecuencia de 7 en un discurso es bastante alto, lo que indica es que todo lo que el presidente está formulando de alguna u otra manera lo está formulando con un sentido de gradualidad, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje distinto que entrega esta cuenta pública, ¿no? Porque en muchos de los aspectos de los proyectos de ley, por ejemplo, en los temas de seguridad o en los temas de inmigración sobre todo, ya que se produjo toda esta polémica de que iban a salir los 300.000 inmigrantes el primer día, ¿no? Ahora la cosa es paso a paso. O sea, yo creo que esa figura cambió de hacerlo todo de una sola vez, ahora la cosa parece presentarse de manera más gradual, ¿no? Ya, y vamos con los desagregados en estos temas, por ejemplo, y aquí tenemos por colores los de economía, los de identidad, seguridad, Estado, después está democracia y derecho, se los vamos a ir mostrando los colores, pero partamos por los primeros tres que tienen que ver con la economía, con la identidad y con la seguridad. Así es, mira, aquí tenemos grandes temas, este es un gráfico que después sigue en otras secciones de este gráfico, pero tenemos fundamentalmente 4 dimensiones que son la economía,
la identidad de la nación, el Estado, la democracia y los derechos, y las políticas sociales y ciertas perspectivas de futuro también. Entonces acá vemos en esta dimensión de economía, ¿no?, que está contenida por 3 subdimensiones: empleo y trabajo, crecimiento e inversión, austeridad fiscal, ¿no?, tema del cual hemos discutido en los últimos tiempos también. Pero aquí es muy interesante porque el tema de seguridad, el orden público, la subdimensión de orden público en los temas de seguridad es la que más alta frecuencia muestra, que es consistente con lo que habíamos dicho, y esa es la más alta. ¿Y ese 8,5 qué significa? 8,5% del discurso. El 10% del discurso está contenido en esa temática en este caso, y acá el 8,5% está contenido en los temas de empleo y trabajo, fíjate. Entonces, aquí vamos yendo un poco más en detalle en lo que el presidente quiso decir. Ya, esto es respecto al 100%. Claro, lo que dedicó... los temas de seguridad, como decíamos, contenían el 27%, pero ahora es el 10% que tiene que ver específicamente con el tema de la seguridad y el orden público. Ya, de democracia habló poco. Claro, de derecho y democracia un poco menos, es una frecuencia relativamente baja esa, pero no de el tema de familia e infancia. La familia, fíjate que ya lo decíamos al inicio, Matilde, concentra múltiples vectores, o sea, la mayoría de los temas sociales de los cuales el presidente habla, ¿no? Temas de pobreza, temas de los campamentos, temas de seguridad, temas económicos, los temas de vivienda, por ejemplo, los temas de tierras en el sur, siempre muestran algún tipo de asociación con la familia, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, siempre todo esto se hace en función de un mejor bienestar de las familias, de mejorar el bienestar de la familia. Ahora, él hablaba de la familia, no las familias. Hablaba, en varias ocasiones hablaba de las también, ¿no? O sea, como en plural, ¿no? Porque uno puede entender que se está incorporando distintos tipos de familias. Puede entender eso, o puede entender como un sentido como muy general, es decir, como plural. Las distintas familias que también pueden ser todas iguales, claro. Pero son varias. Pero claro, ¿no? Yo diría que habla de las dos cosas, pero generalmente habla en plural, ¿no? De lo cual yo no derivaría que hay una expresión de diversidad de familia, aunque puede serlo, eso habría que entrar más en profundidad también. Bueno, pero si uno relaciona con el resto del discurso, no parece haber esa relación. Una línea de diversidad. Pero es muy interesante eso, que la familia y la infancia aparezcan también en una posición tan alta. Bueno, luego aparece construcción y futuro un 4% y internacional un 1,9%. Sí, ahí es muy poco, casi no habló de eso. Que llama la atención por el escenario mundial que estamos viviendo. Llama también la atención, sí. Ahora es la primera cuenta pública, una primera cuenta pública de carácter programático, que tiene que decir harto. Chile había harta exigencias y expectativas de que dijera muchas cosas que no se habían dicho en los temas de seguridad, en los temas de crecimiento también. Había muchas cosas que explicar. Entonces puede ser comprensible que los temas internacionales hayan quedado ahora. Pero la guerra estaba explicando la restricción económica. Bueno, sí, uno puede explicarlas por esos lados también, pero el presidente prefirió explicarlas de otro modo. Ya. Y entonces vamos a estas nubes de palabras. Nubes de palabras. Aquí ya... Sí, mira, si uno lo deja ahí, aparece un enredo, esto como un plato tallarino. Pero mira, si uno ve, aquí hay 3 colores, ¿no? Esos 3 colores lo que muestran son distintos clústeres, se llama, distintas agrupaciones que funcionan en conjunto. Hay una agrupación que, fíjense ustedes, tiene muy fuerte la familia y el Estado. Y si uno se va fijando en las cosas que están en el entorno, también en café, en este caso están los padres, la educación, la salud, la responsabilidad, la vivienda, las regiones. Es decir, ahí es donde yo te decía al inicio que la familia parece funcionar como un vector que está conectando todas estas dimensiones sociales que estaban presentes en el discurso del presidente en el día de ayer. Ya, y patria, seguridad, instituciones. En el caso de las que están más en azul, en un azul más oscuro, toda esa agrupación de conceptos son conceptos relativos a los temas de seguridad. Y fíjate que en los temas de seguridad, más abajito aparece patria, ¿no? Y ese es otro vector de carácter normativo, ¿no? Un concepto con mucha carga normativa que también está articulando
en términos de legitimación, todo lo que tiene que ver con las instituciones, con la libertad, con el orden, con los barrios, con la seguridad, con la patria, con los carabineros también que aparecen más arriba y las Fuerzas Armadas, que no se alcanza a ver ahí en el gráfico, pero que también están presentes ahí. Es decir, lo que parece ser es que ese concepto de patria funciona como un articulador normativo, ¿no? O sea, como un articulador que da legitimación a ese discurso. Esto lo hacemos por la patria. Y lo hacemos como el presidente lo trataba de decir también en su discurso, todos juntos, ¿no? Y en el caso de los colores más celestes, digámoslo así, ¿no? Azul más claro, la idea de esfuerzo, ¿no? Pareciera ser, y la idea de mérito que también está detrás de eso y que también el presidente trató de impulsar, ahí hay otro contenido de legitimación y contenido de justificación muy fuerte de los temas económicos, donde el principal vector aquí es el concepto de empleo, ¿no? Ese pareciera concentrar todo lo que se hace en función de producir empleo. Y si uno los conecta además, empleo para las familias, ¿no? También, ¿no? ¿Te fijas? Si uno sacara una, no sé si esto se puede hacer, me va a mirar con cara de horror, raya para la suma. Una raya para la suma, ¿Qué podemos decir de la identidad de este gobierno a través de esta primera puesta frente al país? Que uno no puede hablar mucho de dar cuenta de lo que se hizo, sino que más bien cuáles son las prioridades y para hacia adelante. Claro, el primer discurso es un discurso que no da cuenta de las cosas que se hicieron porque se lleva muy poco tiempo, pero sí tiene que cumplir la función de ser un discurso programático, ¿no? Un discurso que proyecte el futuro. De hecho, una de las dimensiones que nosotros analizamos también ahí aparecía la idea de futuro, y esa idea de futuro con conceptos en tiempo futuro, con cosas vamos a hacer y cosas por el estilo, estaba también bien representada. Entonces, yo diría que en ese registro el discurso del presidente del día de ayer cumplió bien, ¿no? O sea, es un discurso programático y además tiene la función de ser un discurso con conceptos normativos fuertes, con conceptos doctrinarios. Exactamente. ¿No? Conceptos doctrinarios fuertes. Y yo diría que acá, en este discurso, uno ve un cambio, por supuesto, respecto del gobierno de Boric, pero también del otro gobierno de derecha que habíamos tenido, que era el gobierno de Sebastián Piñera. Ya, podemos decir que estos son los conceptos de la derecha pura, no la derecha liberal que habíamos tenido hasta ahora, sino que es la derecha más radical. No sé si radical es la palabra, una derecha conservadora, eso sin duda. Derecha conservadora, esa es la palabra. No, claro que sí. Eso es parte de la legitimación democrática también de este gobierno, o sea, no hay ningún problema en eso. Pero ahí están contenidos elementos distintos, elementos que no habían estado en los 36 años, ¿no? ¿No? De gobiernos democráticos que hemos vivido. Bueno, nunca habíamos tenido un gobierno de esta derecha. Es que esa es la diferencia. Estos conceptos habían existido, por supuesto, habían existido en los años 90 en partidos políticos como la UDI, por ejemplo, ¿no? O sea, que estaban muy presentes esos conceptos en una derecha más tradicional, podemos decirlo así. Y ahora aparecen acá también, ¿no? O sea, ahora aparecen, pero aparecen articulando no solo un partido político, sino que al Estado de Chile, ¿no? O sea, como la política chilena y la orientación de los partidos de Chile. O sea, hay un cambio doctrinario distinto, el cual es interesante comenzar a ver cómo se traduce, ¿no? En política social. Pareciera ser que los vectores van a ser la familia, el mérito, ¿no? Y la idea de que se le da de seguridad. un cariz peyorativo o peyorativo. ¿Es más ideológico que los anteriores o los anteriores tenían otra ideología? No tienen, por supuesto, ¿no? Por supuesto que tienen otra ideología, ¿no? Así como a mí no me parece el concepto ideológico, no me parece peyorativo para nada. En todo caso, yo prefiero decir doctrinario. Doctrinario. ¿No? Doctrinario me parece un concepto mucho más preciso y adecuado para dar cuenta. La doctrina del gobierno de Kast es distinta de la doctrina del gobierno de Piñera y, por supuesto, de la doctrina de los gobiernos de izquierda y centroizquierda que habíamos tenido hacia atrás. O sea, estamos en una situación doctrinaria, en un momento doctrinario distinto, ¿no? Que seguramente va a transformar muchos parámetros también, si esa doctrina, porque la idea de las doctrinas es que también se transformen en acciones concretas y en políticas públicas concretas, van a transformar en varios sentidos también la articulación esto se aleja del gobierno que
durante la campaña se habló de que fuera un gobierno más bien de emergencia y práctico. O sea, yo creo que los conceptos doctrinarios legitiman acciones, ¿no? Esa es su función, claro, ¿no? Como el concepto de familia, como el concepto de patria, o como el concepto de mérito y esfuerzo, ¿no? Las acciones concretas, ¿no?, son las que tienen que dar cuenta de las situaciones de emergencia. Cómo se legitimen esas pueden tener raíces distintas. De hecho, por ejemplo, pensemos en el ministro Raúl, por ejemplo, ¿no? O sea, sobre las bases de la política nacional de seguridad, ¿no?, que desarrolló el gobierno del presidente Boric, cuando dijo, este es suficientemente amplio, dijo el ministro Raúl, ¿no? Y uno tiene que pensar, bueno, seguramente esa política del presidente Boric o del ministro Cordero no se hizo sobre la base del concepto de patria, ¿no?, justificándola sobre... Sin embargo, en términos concretos, parece funcionar, ¿no? O sea, yo invitaría también a preocuparse uno menos de cuáles son esas justificaciones doctrinarias también. O sea, para los analistas, para nosotros es súper interesante hacer esos análisis, pero también a ver cómo las políticas concretas que se derivan de esas justificaciones y de esas legitimaciones de carácter doctrinario funcionan en la práctica, porque ahí es donde prueban su eficacia, y no en las justificaciones normativas. Bien, Aldo, como siempre un gusto tenerte acá para revisar ya más metódicamente, detalladamente. Podemos tener métricas que nos dan cuenta de la línea claramente de lo que se viene en adelante. Así que te queremos agradecer nuevamente. Investigador senior, investigador senior del Centro de Estudios Públicos. Muchísimas gracias, Aldo Mascareño, por estar con nosotros compartiéndonos este estudio del día de ayer. Gracias a ti, Matilde, una vez más. Bueno, y vamos a seguir hablando de estos temas porque durante la cuenta pública el día de ayer el presidente José Antonio Kast anunció la creación de un registro de vándalos e incivilidades. Hay opiniones, cuestionamientos a esta iniciativa y vamos a tomar contacto con Sebastián Riz para conocer las reacciones a esta propuesta que ha presentado el día de ayer el presidente José Antonio Kast. Buenas tardes, Matilde. Claro, fue el propio presidente José Antonio Kast quien lo anunció previo a la cuenta pública el domingo en una actividad de presidente presente en Villa Alemana sobre la creación de este registro único de incivilidades y vándalos, y que fue reafirmado ayer en su cuenta pública y después firmado este proyecto de ley que se va a enviar al Congreso en Cerro Castillo anoche después de su primera cuenta pública como mandatario. Pero ¿qué es lo que propone este proyecto de ley? Es la creación de un registro único con todos los datos y antecedentes de las personas que cometan actos vandálicos, delitos tipificados como ley, pero también incivilidades que muchas veces se condenan con penas y que no están tipificados como delitos propiamente tal. Lo que se busca acá es que haya un catastro nacional respecto de estas personas para también, además de las penas, multas en caso de las incivilidades y también las sanciones delictuales en caso de los actos vandálicos, se busca que se restrinjan ciertos beneficios sociales a estas personas en determinado tiempo. Es distinto para las personas que cometen, por ejemplo, actos vandálicos como para las personas que cometen algún tipo de incivilidad. Pero ¿cuáles beneficios sociales son los que se han mencionado? Bueno, hasta el momento no hay una lista propiamente tal difundida por presidencia, pero sí se han comentado parte de ellas, parte de eso lo han dicho los ministros. Por ejemplo, la restricción del beneficio social como la educación gratuita, la pensión garantizada universal, el subsidio de arriendo, trámites también tan importantes como la renovación de licencia de conducir o el pasaporte. Estos son parte de algunos beneficios sociales que estarían restringidos por parte de este nuevo proyecto de ley que ayer fue firmado por el presidente José Antonio Kast y que va a ser enviado al Congreso durante estas próximas semanas. Pasemos a escuchar parte de lo que mencionaba durante esta jornada el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien explica un poco mejor qué es lo que busca y cuál es la señal que tratan de entregar por parte del gobierno para la creación de este registro único de vándalos e incivilidades. El primer efecto es que si usted tiene algún beneficio entregado por el Estado, lo va a perder mientras permanezca en el registro. Y esto está durante un tiempo determinado, que en el caso de los vándalos el proyecto propone 5 años. Usted sale del registro y usted vuelve con sus beneficios. Para las incivilidades, la misma sanción. ¿Cuál es la diferencia? Es que la incivilidad es una conducta que muchas veces no es delito y que nosotros tenemos que precisar en la ley qué es lo que va a hacer. Y que esas personas, que no es un delito, ellas puedan ser sancionadas o un inspector municipal pueda denunciar ante el juzgado de policía local.
Si por el juzgado de policía local a usted lo sancionan con una multa, usted además va a incluirse en este registro con las mismas sanciones. Hasta ahora, Mati, como te comentaba, es bastante abstracto la información que tenemos por parte del gobierno, porque lo que se tiene que aquí realizar es una lista de las incivilidades, cuáles estarían dentro de este proyecto de ley, cuáles son las que se restringirían, y es parte de algunas que han comentado algunos ministros de Estado durante esta jornada, aparte también de lo que comentaba ahí el subsecretario Pavés. Estarían, por ejemplo, algunas incivilidades como la degradación del entorno urbano, la afectación también del espacio común, la destrucción de espacios de uso comunitario, por ejemplo, como los paraderos, también el rayado de infraestructura pública o privada y el consumo de alcohol o drogas en vía pública. Son parte de algunas incivilidades que estarían dentro de este listado que se va a entregar en este proyecto de ley al Congreso y que ha traído también distintas reacciones desde el mundo parlamentario, pero también desde expertos. De hecho, ayer en conversación con CNN Prime, al ex ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se le preguntaba al respecto y dijo que es una reforma, un proyecto de ley importante que se tiene que llevar adelante. De hecho, mencionaba que la administración de Gabriel Boric también estaba en la preparación de un preproyecto de ley justamente en poder condenar de mayor forma estas incivilidades que son tan disruptivas, porque son también estas las que afectan en la percepción de seguridad de las personas. Entonces es por eso que es importante en avanzar en esta materia, pero también es sumamente relevante la proporcionalidad que tengan estas incivilidades ingresadas en este listado en cuanto a la restricción de beneficios y el tiempo en donde las personas podrían estar dentro de este registro. Hoy día, por ejemplo, el subsecretario Pavés explicaba que en el caso de los actos vandálicos son 5 años los que las personas permanecerán dentro de este registro y después con el pasar del tiempo ya saldrán justamente. En el caso de las incivilidades tiene que ver con la reincidencia, o sea, cuando una persona comete una incivilidad y es sancionada con una pena, una multa, por lo general, va a estar 1 año en este registro. Si vuelve a reincidir, va a estar 2 y así hasta los 3 años. Pasemos a escuchar parte de lo que comentaban los expertos, que como te decía Mati, están a favor justamente de llevar a cabo un proyecto de ley en esta materia. También lo que decía el exministro Luis Cordero, que es importante avanzar en esta materia, pero también es importante y relevante ser sumamente precisos y proporcional con el tema del tiempo que van a estar las personas en el registro y también con los beneficios que se le van a restringir. Pero lo que sí es evidente es que el país tiene que avanzar en la regulación y en el castigo de incivilidades porque tiene un efecto muy disruptivo, pero requiere de estrategias de cobertura y de control que son muy distintas a aquellas que están vinculadas a delitos. Si usted pierde los beneficios por plazos indeterminados, eso tiene un problema de constitucionalidad que es muy evidente. Claro, y como te decía Mati, esto también ha tenido reacciones parlamentarias desde ayer, también durante esta jornada. Por ejemplo, como te decía, el mundo del oficialismo tomó muy bien justamente que se lleve a cabo este proyecto de ley, que se cree este registro, que no es el primero. Recordemos también que existen otro tipo de registros, por ejemplo, para las personas que deben pensión de alimento, también para las personas que han cometido algún delito de abuso sexual infantil, algún delito de ese estilo, que no puedan, por ejemplo, trabajar en establecimientos educacionales o en furgones escolares y que ellos también están en un registro con sus antecedentes personales. Entonces no es el primero y por eso que el oficialismo encontró de buena forma, evaluó de buena forma este proyecto de ley, también parte de la oposición, pero también han salido otras palabras, otras declaraciones por parte de la oposición. Por ejemplo, ¿por qué no restringir también los beneficios sociales a otro tipo de delitos? Por ejemplo, los delitos económicos. O por ejemplo, ¿por qué no a las personas que ya están condenadas, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, también se les restrinjan algunos beneficios? Ya que recordemos que ellos todavía siguen recibiendo, por ejemplo, las pensiones de las Fuerzas Armadas en el caso de los condenados por los derechos humanos en dictadura. Entonces son parte de las conversaciones que se van a llevar a cabo en el Congreso. De hecho, hoy día durante esta jornada el ministro José García Ruminot decía para Radio T13 que se encuentran abiertos a discutir en la proporcionalidad de las personas, de lo que se le va a restringir, del tiempo que van a estar también en este registro y también sobre los delitos que podrían entrar, aunque fue enfático en decir que hasta el momento solamente son los actos vandálicos estipulados y estas incivilidades que va a estar en el listado que van a entregar por parte del gobierno cuando se entregue el proyecto al Congreso. Así que te invito a que escuchemos parte de las reacciones parlamentarias respecto a este proyecto de ley.
Evidentemente no es lo mismo rayar tu colegio que prenderle fuego, no es lo mismo insultar a un profesor que prenderle fuego a otro ser humano, y en cada una de esas habrá una graduación, habrá un listado, habrá una que te prohíbe sacar pasaporte, en otra te prohíbe sacar licencia de conducir. Nosotros ya tenemos, en el caso Papito Corazón, en el caso de los delitos sexuales, la prohibición de trabajar en transporte escolar, y cada una de esas cosas tiene que tener relación con la falta o con el delito cometido. No queremos sacar a un joven de la educación y obligarlo o condenarlo a que no tenga ninguna opción. ¿Es distinto tirar una molotov para incendiar un lugar? Sí. ¿Es distinto o no hacer un graffiti? ¿Es distinto o no a beber alcohol en la calle? ¿Es distinto o no a destruir el inmobiliario público, verdad, para poder generar vandalismo en las calles? Claro que son cosas distintas. Entonces, uno lo que quiere saber es si hay gente que le quieren quitar el CAE, la PGU, el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque resulta que aquí hay criminales, incluso de lesa humanidad, que nunca les han tocado ningún derecho social, pues. Un proyecto de ley entonces, Mati, que fue anunciado ayer por el presidente José Antonio Kast y que forma parte también de los otros proyectos en materia de seguridad que está llevando a cabo el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arraui, y que también generó diversas reacciones parlamentarias por todavía la falta de información en torno a al listado de incivilidades, cuáles serán justamente estas las que estén dentro del proyecto y si esto van a tener algún tipo de proporcionalidad. Por ejemplo, muchos decían, no es lo mismo destruir un monumento histórico que, por ejemplo, hacer un rayado en una infraestructura pública. Así que es parte de las conversaciones que se van a llevar a cabo en el Congreso cuando el gobierno entregue este proyecto de ley que fue ayer informado por el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública y firmado en Cerro Castillo. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por esta información. Vamos a tener que seguir debatiendo y conversando sobre esta idea. Muy buenas tardes. Nos toca despedir juntas. Hoy es noticia. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Recuerden que tenemos cambio de horario a partir de esta semana y todos los días en adelante, desde las 5 de la tarde hasta las 7:30 los vamos a estar acompañando en esta revisión informativa diaria. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.